Vamos a seguir hablando de las estrategias que se tienen aquí en México precisamente para revertir el analfabetismo. Nos acompaña el maestro nuevamente, lo cual es un gusto, el maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México. Maestro, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme otra vez aquí en el estudio. Es un placer estar acompañándolos esta mañana para hablar del tema que nos compete esta semana, ¿no? Así es. De entrada, déjame preguntarte, cuando viniste, decías, hablábamos de la meta que se tiene, ¿no? Del 4% de reducir el analfabetismo en México. ¿Cómo van las cosas? Nos vimos hace más o menos un mes. ¿Cómo van las cosas? Correcto. Mira, en el contexto del informe presidencial sexto del señor presidente Enrique Peña Nieto y de la meta que se estableció a partir de la llegada de Otto Granados a la Secretaría de Educación Pública, de alcanzar el 4% hacia el final de la administración, esta administración llegó con un 6.3% de analfabetismo a nivel nacional y hoy estamos por debajo del 5% por primera vez en la historia del país. Cosa que hay que reconocer porque hay un documento de 1956 de la UNESCO que avala que un territorio que está por debajo del 5% puede ser ya considerado un territorio como libre de analfabetismo. Entonces nosotros estamos ya en las vías de considerar a México a nivel nacional como un territorio libre de analfabetismo, como lo han hecho otros países de la región. Por ejemplo, Cuba. Bolivia, Venezuela, los países del eje bolivariano, digamos, han destacado al ser considerados territorios libres de analfabetismo. Y afortunadamente nuestro país está en vías de serlo. Claro. Porque por primera vez en la historia estamos por debajo del 5%. Claro. Pues interesante esta postura. Jorge, platicábamos justo antes de entrar al aire sobre que esta es una semana muy importante para el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, porque cumplen 37 años como institución combatiendo este problema en México. Y además, por supuesto, porque el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional contra el Analfabetismo. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores aciertos de esta institución a lo largo de estos 37 años y los retos que tienen todavía por venir? Mira, yo creo que es destacable, sobre todo en la semana del informe del señor presidente, en la semana de, como dices, que el instituto cumple 37 años y que este fin de semana es el Día Internacional de la Alfabetización, el decir que en esta administración, estos 6 años, han salido del rezago educativo 6.06 millones de personas, es decir, 6.606 millones de personas han transformado sus vidas a través del INEA, saliendo del rezago en cualquiera de sus 3 vertientes, es decir, han aprendido a leer y escribir, han obtenido un certificado de primaria o bien han obtenido un certificado de secundaria. Entonces, el trabajo del instituto, junto con la visión del señor presidente de la República y en su momento Aurelio Nuño y ahora Otto Granados, han llevado al instituto a revolucionarse para tener una aceptación de lo que es nuestro modelo para la educación en la vida y el trabajo, el MEVIT, que es el corazón, es el alma, es la columna vertebral del INEA, lo que permite que 6.06 millones de personas hayan salido del rezago educativo en solamente esta administración. Lo que ninguna otra administración había logrado en solo 6 años, esta administración lo logró. Y creo que es algo de reconocerse porque por primera vez en la historia del instituto en 37 años se están aplicando estrategias de focalización. Es decir, identificamos al usuario que no tiene primaria, secundaria o que no sabe leer y escribir y vamos hacia dónde están. Y los atendemos en donde están, porque creo que el Estado mexicano, y es una convicción que nos ha transmitido, por ejemplo, el director general Gerardo Molina, que hay que atender a los usuarios, a las personas que están en condición de rezago, ahí en donde están y que más lo necesitan, y que son las personas fundamentalmente que no saben leer y escribir. ¿Cómo ha sido esta evolución en las estrategias, en los procesos de alfabetización después de 37 años? Pues las cosas cambian, ¿no? Afortunadamente tenemos más herramientas tecnológicas. ¿Cómo ha sido esta evolución en las estrategias y procesos de alfabetización desde el seno del INEA? Mira, yo creo que hay que contextualizar la labor de alfabetización, que no es la misma que en 1921 emprendió José Vasconcelos cuando era secretario de Educación Pública, que empieza estas grandes jornadas de alfabetización, ir a los campos, ir a las ciudades, a los centros urbanos, ir a las fábricas, a alfabetizar a las personas. No es tampoco el proceso de alfabetización que siguió Jaime Torres Bodet, quien, por cierto, él ha sido el único latinoamericano secretario general de la UNESCO que previo al establecimiento del Día Internacional de la Alfabetización en 1965, él lo fue una década anterior, planteando las bases de lo que sería un mundo volcado hacia la alfabetización.
Y después, posteriormente, con la creación del INEA en 1981, tenemos los grandes ejes de alfabetización que fueron 1988 y 1989, que seguramente no se van a volver a repetir en la historia del país, porque las personas que están en rezago educativo están siendo focalizadas en estados clave. Por ejemplo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, la península, Quintana Roo, Yucatán, tienen personas concentradas que no saben leer y escribir en español. Pero nos abre una nueva vertiente aquí, una vertiente de discusión teórica, que lo teníamos la semana pasada en el seminario del aniversario del instituto. Sí. Una persona que no sabe leer y escribir en español es una persona analfabeta. Pues hay quienes consideramos que no, que si saben leer y escribir en su idioma original, en su lengua materna, es una persona alfabetizada. Porque como ustedes bien saben, este país, México, no tiene una lengua oficial. Es decir, nosotros somos un estado plurinacional, plurilingüístico que reconoce a los pueblos originarios, independientemente si hablan español o no. Entonces ahí tenemos ya un problema de medición del analfabetismo en México. Porque si bien ya estamos debajo del 5%, seguramente si reconociéramos derechos constitucionales de lectoescritura en lengua original, estaríamos por debajo del 3%. Claro. Y creo, Jorge, que ese es un punto muy importante y que es uno de los grandes retos que el INEA ha sabido manejar de forma bastante eficiente, que es lo que bien comentabas, ¿no? La alfabetización en las distintas lenguas que pues están identificadas y reconocidas en nuestro país. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y al regresar me gustaría que nos comentaras un poco más de eso y también de los distintos ejes que ustedes utilizan para pues sus estrategias de alfabetización. Claro, adelante. Estamos en Interfaz, no se vayan, seguimos hablando de este interesante tema. Seguimos platicando con el maestro Jorge Galván Romero. Él es delegado del Instituto Nacional para la Evaluación de los Adultos en la Ciudad de México. Y antes de irnos a corte, yo te preguntaba, Jorge, ¿cómo es que hacen para también hacer esta alfabetización en lenguas indígenas y las estrategias diferentes que ustedes siguen para lograrlo? Sí, miren, nosotros tenemos 64 variantes lingüísticas en México, que a veces entre broma y realidad sí lo decimos, que ni siquiera la CDI cuenta con una disposición para preservar el acervo lingüístico nacional como lo hace el INEA. Porque nosotros, más allá de preservarlo, lo utilizamos para la alfabetización. Siguiendo el modelo de Paulo Freire de la palabra, ¿no? Nosotros tenemos un modelo que es el indígena bilingüe, el MIBU, que lo aplicamos mayoritariamente en los estados que tradicionalmente se ubican como rezago educativo en lengua indígena. Nosotros también tenemos el trilingüe, que ya lo aplicamos en Oxnard, en California. Entonces ya tenemos con Casa Durango, en Los Ángeles, y en Oxnard, en California, el modelo trilingüe, que es alfabetización, no solamente, por ejemplo, ahí es Mazahua y Triqui, y inglés y español. Entonces ya se vuelve una complejidad mucho más allá de las 64 variantes lingüísticas, que es la riqueza nacional de México, porque luego, por ejemplo, vamos a los países andinos, cuando tenemos las reuniones internacionales del instituto, vamos a los países andinos y dicen, no, pues que el quechua, ¿no? Y tienen otra lengua, no me acuerdo cuál era, pero son dos lenguas que comparten ahí en la región andina, les decimos, pero nosotros tenemos 64 lenguas indígenas y tenemos también el modelo que ya es ganador del premio UNESCO al reconocimiento de la alfabetización del MEVIT, que tenemos nuestros módulos en lenguas indígenas. Entonces el reto es la aplicación no solamente de un modelo bilingüe, sino ya de un modelo trilingüe, e inclusive de atención en alemán bajo del siglo XIV, en la zona de Chihuahua, por ejemplo con los menonitas, o con los chino-mexicanos, que ahí ven en la zona de Tecate y de Mexicali, que son hijos de inmigrantes chino-americanos, que vienen a territorio nacional, pero por no saber español, están en condición de rezago educativo. Claro. Y nos vuelve a la discusión esta de, sí, ¿en realidad son analfabetas o no lo son? Claro. En ese sentido, y ahorita que dabas este mapeo de grupos, pues sí, que finalmente viven en México y se está buscando alfabetizarlos, ¿cuáles son esos grupos, no sé si sean ellos o hay otros, que ya entrando a esta recta final para lograr este alfabetismo a nivel nacional o llegar al 4%,
¿Cuáles son esos grupos más difíciles, vulnerables, a los cuales se quiere acceder a la alfabetización, pero cuesta trabajo? Mira, la UNESCO determina que por debajo del 2% las personas están en condición de rezago en analfabetismo residual. ¿Qué es esto? Que por cuestiones motrices, por cuestiones psicológicas o por distintas cuestiones culturales, socioeconómicas, esas personas no están en disposición para entrar en un proceso de alfabetización bajo el modelo del MEVIT o el modelo que sigue el Sistema Escolarizado Nacional. Es decir, nosotros estamos en muchas entidades, incluyendo por ejemplo la mía, la Ciudad de México, por debajo del 2%, y son personas de difícil acceso, de difícil disposición y que seguramente no están en condiciones de ser alfabetizadas. Correcto. A pesar de que el servicio tiene que seguir otorgando, el tema de la alfabetización ha dejado de ser prioritario en distintas zonas del país, incluyendo la Ciudad de México, razón por la cual se pone en énfasis que el rezago educativo nos ha pasado a ser primaria y secundaria. Y ese es el reto hacia donde tiene que ir México después de que se establezca que es un territorio libre de analfabetismo. Que si bien es importante y importantísimo el Día Internacional de la Alfabetización para delinear las estrategias y cómo vamos, también tenemos que repensar hacia dónde vamos en el futuro, porque la alfabetización digital también es un tema importante que viene a futuro y que la UNESCO ha subrayado categóricamente. Pero el tema de primaria y secundaria se nos vuelve importante en la Ciudad de México, en los centros urbanos nacionales, por ejemplo, León, Guanajuato, Monterrey, Tijuana, en donde se concentra la mayor parte de personas en condición de rezago educativo, y tenemos que pensar más allá de la alfabetización, ver cómo estamos otorgando las herramientas para un mundo laboral en constante cambio y que no existen las herramientas digitales otorgadas por el Estado y que hay que movernos hacia allá. Claro. Y precisamente, Jorge, platícanos un poco más sobre este Día Internacional y qué es lo que el INEA está organizando para, pues, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque para eso es para lo que sirven estos días. Ya, el día de ayer hubo un seminario elaborado por el Nacional, encabezado por el director general Gerardo Molina, ahí en el Centro Médico Siglo XXI, un auditorio bonito, padrísimo, y hubo ponencias por parte de todas las estructuras del INEA. Y el próximo martes vamos a organizar un gran seminario en el Salón Iberoamericano, bellísimo salón, ahí del edificio C de la Secretaría de Educación Pública, donde va a asistir el director general de CREFAL, va a asistir personal del Coneval, ¿no? de la medición de la pobreza y la evaluación de la pobreza, para poner en contexto no solamente el Día Internacional de la Alfabetización en México, sino también las rutas estratégicas hacia donde tiene que moverse, no solamente a nivel nacional, sino en la Ciudad de México, y ver cuáles son los retos que tenemos para aprovechar el bono demográfico en el sentido de alfabetización digital, pero también de reconocimientos y certificación, tanto para el mundo laboral como para el retorno de las personas a una orientación académica y que retomen una ruta académica que los lleve a concluir inclusive bachillerato y la universidad. No, pues sin duda alguna importantes. También nos hablas de un seminario que tuvieron presente. Digo, esto es importante porque también, además del trabajo diario que hacen, pues también es importante que ustedes arrojan bastante pues, teoría sobre los temas que ustedes trabajan. Por supuesto, porque nosotros estamos en la convicción de que teoría sin práctica y práctica sin teoría difícilmente van a converger para alcanzar, uno, las metas, y dos, reconocer y transformar vidas. Porque si lo que estamos haciendo es transformar vidas con educación de calidad a través de los servicios que presta el INEA, tenemos que sentarnos a reflexionar y a teorizar sobre el modelo que tenemos y ver cuáles son las mejores estrategias para alcanzar los objetivos planteados. La semana pasada en Campeche tuvimos nuestro colegio de directores el día jueves, pero el día viernes la maestra Celia, la directora académica del Instituto a nivel nacional, organizó un gran seminario de discusión de la política educativa del INEA. No solamente las estrategias de alfabetización, sino las estrategias de primaria y secundaria, que van alineadas a las estrategias que está alineando y los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, las Naciones Unidas, que es el énfasis que da la UNESCO este fin de semana con la celebración del Día de la Alfabetización. Perfecto, pues muy interesante todo lo que nos comentas, Jorge Galván Romero, maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México. Te agradecemos mucho y bueno, seguiremos muy de cerca las actividades del INEA todo este año que termina y por supuesto siempre. Gracias Muchas por gracias. la invitación. Al contrario, gracias. A la orden. Estamos en Interfaz, no se vayan, tenemos más.